Un saludo cordial de mi parte. El tema que nos convoca es diseño metodológico. Vamos a tratar puntos como el concepto de lo que es un diseño. Vamos a aclarar algunas definiciones como error aleatorio, cronología, direccionalidad. Vamos a ver a qué debe adecuarse un diseño. Vamos a mostrar la clasificación de los diseños, a describir algunos diseños clásicos, típicos, como el ensayo clínico, el estudio de cohortes, casos y controles, estudio transversal, estudio ecológico. Finalmente brindaré un diagrama resumen y mis conclusiones sobre el tema. Nos habla que el significado práctico del diseño es evitar o reducir ese error sistemático. O el significado teórico, incrementar esa validez, tanto interna como externa del estudio. Dicho eso, ya tenemos más claro lo que viene a ser el error aleatorio y sistemático y qué nos permite mejorar con el diseño. Pero el diseño de investigación tiene que estar adecuado a... En el proceso de la investigación, comentaba al inicio de esta ponencia que inicia prácticamente con la pregunta o preguntas de investigación. Si yo tengo claro, muy bien redactado, mi pregunta o preguntas de investigación, el paso siguiente en esta columna vertebral de un protocolo de investigación es que voy a plantear adecuadamente mis objetivos de investigación. Los objetivos no vienen a ser otra cosa que las metas que pretendo alcanzar con esta investigación, que están dentro de ese marco que son mi pregunta o mis preguntas de investigación. Entonces, mi diseño tiene que ser coherente con mis objetivos, tiene que ser coherente con mi pregunta o con mis preguntas de investigación, con el problema de salud que se estudia. Pero además, el diseño tiene que tener en cuenta otros aspectos claves que tienen que ver con viabilidad y factibilidad. Tengo que plantearme un diseño acorde a mi disponibilidad de tiempo, al aspecto presupuestario, dinero con que cuento, recurso humano, personal con el que dispongo. No podría plantearme un diseño que me va a demandar 2 años para poder realizarlo cuando sé que en la universidad, para sacar mi título, mi grado de bachiller, no me puedo dar ese lujo. Necesito un estudio más rápido que no me demande tanto tiempo. Y tengo que tener eso en consideración. No puedo plantearme un diseño que pueda ser muy costoso, considerando que no dispongo de dinero y no pienso invertir más que unos cuantos soles. Y también un diseño que implica la participación de un gran número de personas, como encuestadores, más de uno, hablamos de un grupo importante, evaluadores, etc., considerando que la tesis máximo son de 2 personas. Entonces tengo que tener en consideración para la viabilidad de mi estudio el tiempo, el dinero y el recurso humano y además las limitaciones sociopolíticas. Este último, que parece muy teórico para algunos, es importantísimo. Cuando yo me planteo hacer una investigación, tengo que ver de dónde voy a conseguir esa información. Les comento como ejemplo que en una ocasión mi persona trató de recabar información del Ministerio de Economía y Finanzas para saber cuánto dinero se entregó a ciertos programas presupuestales, cuánto de esos realmente se ejecutó. Y había una página amigable, pero que llega hasta cierto punto, pero yo quería mucho más detalle. Y lo solicité formalmente, pero no recibí esa información. Y tenía conocimiento que esa información sí la tienen. Simplemente, si quieren el término, me pasearon, se demoraron 6 meses, no tuve la respuesta oportuna y cuando me dieron la respuesta no era la que yo esperaba y mi estudio se cayó. Entonces no den por sentado de que van a tener el apoyo de un lugar. Verifiquen, conversen, coordinen previamente si van a contar con ese apoyo sociopolítico importante en la realización de un estudio. Yo pensé, me dicen algunos chicos, que yo soy un exalumno de un colegio y me he llevado muy bien con los profesores y con los directores y he dado por sentado que puedo hacer el estudio. Ahora que he ido y que quería hacer una encuesta con los menores de edad, porque son todavía de colegio, simplemente el director me ha dicho que no se puede realizar el estudio ahí.
y tiene que cambiar el colegio, tiene que hacer una enmienda a su protocolo y ya perdió tiempo valioso. Tengan en cuenta en el diseño de investigación estos aspectos que estoy mencionando, claves. Recuerden ustedes que tienen prácticamente un año para hacer todo su estudio. Los diseños tienen varias formas de clasificarse. Una de las propuestas que les traigo es la brindada por Argimon y Jiménez, que está en la bibliografía en las últimas diapositivas. A alguien, si desea el texto y no lo puede conseguir, se lo puedo brindar en electrónico. Y hay varios criterios para clasificar los diseños de investigación. Uno es por la finalidad del estudio. Y según este criterio se clasifican en estudios analíticos y descriptivos. De manera muy sencilla podríamos decir que un estudio analítico lo que busca es evaluar una relación causal entre un factor y un efecto, respuesta o resultado, pero evalúa una relación causal. Los estudios descriptivos no evalúan una relación causa-efecto, no lo hacen. Tan sencillo como eso, pero esto me permite aclarar algunas cosas. Estamos hablando tipo de diseños, analítico descriptivo, no confundir con análisis estadístico descriptivo. He visto lamentablemente con cierta frecuencia que porque creen que existe el análisis estadístico descriptivo, un diseño descriptivo solo tiene que tener análisis estadístico descriptivo. Porque si tiene un análisis estadístico bivariado, como un chi cuadrado, por ejemplo, como una correlación de Pearson, por ejemplo, entonces ya no es un diseño descriptivo, estás en un estudio analítico y no tiene su razón de ser. Cuando uno conoce un poco de estadísticas, el chi cuadrado no es para evaluar una presunta relación causa-efecto. Solo evalúa asociación, pero en ningún momento una relación causa-efecto. Me permite para generar hipótesis, que otros estudios sí puedan evaluar esa relación causa-efecto, pero un chi cuadrado no la va a hacer. De ahí que en la publicación en PubMed, y ustedes pueden buscar un gran número de artículos que dicen que el diseño es descriptivo y más abajo han hecho un chi cuadrado. O han aplicado una correlación de Pearson, porque la correlación tampoco evalúa una relación de causa-efecto. Entonces, ¿yo puedo haber hecho un chi cuadrado y estar en un diseño descriptivo? Por supuesto. Si no, consíganme la literatura de quien diga lo contrario. Una cosa, reitero, es un diseño descriptivo y otra cosa es estadística descriptiva. Son dos conceptos distintos, pero que se utilizan dentro de un protocolo, pero hay que saber cuándo utilizo cada término. Eso lo pueden discutir más a profundidad con sus docentes. Otro criterio para clasificar los diseños es la secuencia temporal. Y dentro de esto tenemos los estudios, según Argimon y Jiménez, transversal y longitudinal. Los estudios transversales, básicamente, las variables se han medido de forma simultánea. Y no puede establecerse la secuencia temporal entre ellos. Básicamente, cuando uno hace investigación suele dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Las variables de exposición y las variables resultado, ¿no? Resultado, que a veces suele ser una patología, una enfermedad. Exposición y resultado. En un estudio transversal, como se miden de forma simultánea, no se puede determinar si la exposición fue previa al resultado, si la exposición influyó en el resultado o el resultado influyó en la exposición. Eso, no existe temporalidad. Por eso dicen que es una fotografía del problema. Entonces no hay temporalidad. Pero un estudio longitudinal sí. Se refiere a dos momentos en el tiempo. Aun cuando la recogida de información se haya realizado de forma simultánea, se puede tener claramente identificado el tiempo de cuándo se produjo la exposición y el tiempo de cuándo se ha producido los casos, el resultado. En el transversal no. Esto lo vamos a discutir un poco más en detalle después, pero es otro criterio para clasificar los diseños, secuencia temporal. Un tercer criterio es control de la asignación de los factores de estudio. Según este control, los diseños se clasifican en experimental y observacional.
Experimental, el investigador asigna el factor de estudio y lo controla según un plan preestablecido. El observacional, el factor de estudio no es controlado por los investigadores, sino que estos se limitan a observar. Y de ahí viene que son estudios observacionales. En un estudio experimental, el investigador determinaría por cuánto tiempo se va a dar, digamos, un fármaco en experimentación. ¿A qué dosis? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo aumento la dosis? ¿A quién doy esos fármacos? En un estudio observacional, no. Yo no determino a quién doy. Los grupos se forman prácticamente de forma natural. Yo los observo y los analizo, pero no formo esos grupos. Yo no decido quién recibe qué fármaco y quién recibe el otro fármaco. No. De ahí viene que no hay ese control. El estudio experimental, vamos a detallarlo un poco con el ensayo clínico, algunos detalles, pero si yo controlo la asignación de los factores de estudio, estoy básicamente en un diseño experimental. El observacional, obviamente, no. Y finalmente, Argimon y Jiménez señala en relación con la cronología de los hechos. Prospectivo, cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados, y retrospectivo, obviamente, cuyo diseño es posterior a los hechos estudiados. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Entonces, hasta este punto, podemos decir que existen varios criterios por los cuales yo puedo clasificar los diseños. En descriptivo analítico, en transversal longitudinal, en experimental observacional, en prospectivo retrospectivo, y puedo jugar con estos criterios y obviamente detallar el diseño que estoy realizando en mi protocolo de investigación. Al pie de página dice que cuando existe una combinación de estudio prospectivo y retrospectivo, se clasifican como ambispectivos. ¿Hay estudios que pueden tener ambos componentes? Sí los hay. Continuemos, porque esto solamente es para mostrarles los criterios de clasificación de los diseños. Para ir entendiendo esto y ir aterrizando las cosas, un tema clave es la direccionalidad. Y la direccionalidad en un trabajo de investigación se refiere al momento en que la variable exposición es observada en relación con el desenlace. Miren que los americanos llaman esto forward directionality, en español diríamos direccionalidad hacia adelante. ¿Y por qué es la direccionalidad hacia adelante? Porque se identifica la exposición, que es lo que primero se da. Entonces yo digo qué grupo está expuesto, sí, qué grupo no está expuesto, no. A ambos grupos los puedo seguir y por eso es direccionalidad, reitero, hacia adelante, seguimiento hacia adelante. Y en ese seguimiento hacia adelante, en un momento 2, en un tiempo posterior, determino el resultado o enfermedad. Y entonces de los que están expuestos, ¿cuántos fueron casos, cuántos no? De los que no están expuestos, ¿cuántos fueron casos, cuántos no? Pero tengo claramente identificado estos dos momentos, exposición, y hay una direccionalidad, un seguimiento hacia adelante para determinar mi resultado en ambos grupos. Esta direccionalidad hacia adelante se suele dar en estudios de cohortes o ensayo clínico. Es típico de ambos, tanto el estudio de cohortes y el ensayo clínico, siempre, y en este caso voy a usar ese término, siempre, son forward directionality o la direccionalidad es hacia adelante. Pero cuando la direccionalidad es hacia atrás, lo que ellos denominan backward directionality, estaríamos en un estudio de casos y controles. Es decir, se ha determinado el resultado de la enfermedad, si está enfermo, no está enfermo, o si tiene el resultado de interés, no tiene el resultado de interés, y hay una direccionalidad hacia atrás. Veo hacia atrás en un momento previo a que estuvieron expuestos. Los que tuvieron el resultado de la enfermedad, expuesto, sí, no expuesto, y los mismos, los que no tienen la enfermedad, cuántos de ellos estuvieron expuestos y cuántos no. Esto es un caso típico de un estudio de casos y controles, pero la direccionalidad es hacia atrás. Parte del resultado y regresa, retrocede hacia atrás para ver la exposición
de ambos grupos. Pero también tenemos el caso de los estudios transversales, como ya comentábamos previamente por Argimon y Jiménez. Esto es lo que está detallado por otro autor como Kleinbaum, donde dicen no hay direccionalidad, non-directionality. Recuerden que el estudio transversal es como la fotografía del momento. No se puede determinar cuál fue primero. Básicamente no tengo la suficiente información para hacer esta disquisición entre partir del resultado e ir a la exposición o partir de la exposición e ir al resultado. Ambos componentes son evaluados de forma simultánea. No hay direccionalidad. Son evaluados al mismo tiempo. Por eso exposición, resultado de la enfermedad en un solo punto del tiempo o en un periodo similar de tiempo. Pero no hay direccionalidad. No va de la exposición al resultado, no va del resultado a la exposición. Reitero, se evalúan de manera simultánea. Esto es clásico de un estudio transversal. Al no tener un estudio transversal direccionalidad, es considerado un estudio descriptivo. Recordemos que los estudios analíticos, como que mencionábamos, evalúan una presunta relación causa-efecto. Dentro de los criterios de causalidad, un aspecto importante es la temporalidad, y los estudios transversales carecen de temporalidad. No puedo precisar el momento de la exposición y en qué tiempo se dio el resultado o la enfermedad, porque los estoy evaluando de manera simultánea. Es por este sustento que los estudios transversales son descriptivos y no analíticos. Sigamos. Otro término que se complementa mucho con la direccionalidad es la cronología. Aquí sí les pido bastante atención. La cronología se refiere a si el resultado de interés ya se produjo o no. No ve si es que se parte de la exposición y va hacia el resultado, o si parte del resultado y va hacia la exposición, o si fueron evaluados de manera simultánea. No ve ese aspecto. Lo que ve es, cuando yo voy a iniciar el estudio, ¿el resultado ya se dio o recién se va a dar? ¿El resultado de interés ya se dio o recién se va a dar? En el primer ejemplo vemos que el estudio inicia cuando el resultado ya sucedió. De ser así, estamos ante un estudio retrospectivo. Clásico ejemplo, estudio de casos y controles. El estudio clásico de casos y controles, suele ser retrospectivo. Pero si cuando yo voy a iniciar el estudio, el resultado todavía no se ha dado, recién lo voy a evaluar, recién voy a determinar ese resultado, estoy ante un estudio prospectivo. El ejemplo típico es un ensayo clínico. Otro ejemplo típico son los estudios de cohortes. El estudio de cohortes clásico, el más utilizado, el común. Son ejemplos típicos. Pero hay una diferencia entre la cronología y la direccionalidad. La direccionalidad no te está diciendo si el resultado ya se dio o no se dio. La direccionalidad lo que te dice, ¿de dónde vas? ¿De la exposición al resultado? ¿Del resultado a la exposición? ¿O los evalúas de manera simultánea? Eso dice la direccionalidad. No le importa si el resultado ya se dio o no se dio. Quiere ver la direccionalidad. En cambio, la cronología no interesa de dónde vas. Si vas de la exposición al resultado, si vas del resultado a la exposición. Eso no es de su interés. A la cronología le interesa es el resultado cuando yo inicio mi estudio. ¿Ya se dio o recién se va a dar? Si ya se dio, es retrospectivo. Si recién se va a dar, es prospectivo. Son dos conceptos diferentes, complementarios e interesantes de entender. Que el objetivo del ensayo clínico es probar la eficacia de una intervención. Por este motivo, es que me he permitido diferenciar estos tres términos. Una cosa es eficacia, otra efectividad y otra eficiencia. No son sinónimos, pero sí son conceptos complementarios. Eficacia es el logro, si se logró o no el objetivo clínico establecido. Se demuestra en circunstancias óptimas, si se quiere en circunstancias controladas. Un ejemplo de esto es un ensayo clínico. Por eso que el ensayo clínico lo que permite determinar es la eficacia de una intervención. Pero la efectividad se evalúa en circunstancias normales, no controladas, no óptimas, en circunstancias del día a día, en la población general. Y esta efectividad puede ser evaluado por un estudio de cohortes, un ensayo experimental de intervención comunitaria.
pero el ensayo clínico per se es para determinar eficacia. Sobre todo si hablamos de las fases, porque el ensayo clínico tiene fases, diríamos de la fase 3 del ensayo clínico, permite determinar la eficacia. Pero la efectividad, recuerden que es en condiciones normales, no óptimas. Y la eficiencia es básicamente se determina a través de un análisis de costo-efectividad o de costo-utilidad, porque está relacionado a la mejora de la salud respecto a cuánta cantidad de recursos se ha gastado. ¿Cuánta mejora de salud hubo respecto a cuánto dinero puse? Eso es eficiencia. Por eso para determinar la eficiencia se requieren de estudios econométricos, ¿no? Como costo-efectividad, costo-utilidad, estudios económicos. La efectividad, reitero, en circunstancias normales, no controladas, y la eficacia en circunstancias óptimas, las que se suelen dar en un ensayo clínico. ¿De acuerdo? Solamente para aclarar estos conceptos. Otro diseño típico que lo habrán visto desde metodología y lo van a seguir escuchando y seguramente si hacen un posgrado seguirán oyendo, es un estudio de cohortes, ¿no? Y una característica clave es que los sujetos se agrupan en función a la exposición. Parte de la exposición y va hacia el resultado. Si va hacia el resultado, diríamos que la direccionalidad es hacia adelante, de la exposición al resultado. Es un estudio de cohortes. Dicho esto, por cronología, un estudio de cohortes típicamente suele ser prospectivo, pero hay un grupo de estudios de cohortes retrospectivos. Es decir, cuando yo comienzo a hacer el estudio, ya sucedió la exposición, ya sucedió el resultado, pero tengo la capacidad de poder determinar cómo fue esa exposición y voy a determinar cómo sucedió el resultado en dos momentos muy bien diferenciados. Así, cuando yo realice el estudio, ambos ya sucedieron. A eso se le llama un estudio de cohortes retrospectivo o histórica. Pero el típico diseño de estudio de cohortes es un estudio prospectivo. Inicio el trabajo de investigación identificando la exposición y va a pasar un periodo de tiempo para recién determinar cuánto de los expuestos son casos, cuánto de los expuestos no son casos, cuánto de los no expuestos son casos, cuántos de los no expuestos no son casos. Esto se puede hacer obviamente en trabajos de investigación cuando se dispone de cierto tiempo. El estudio típico de cohortes, el prospectivo, que parto de la exposición y en un futuro recién voy a determinar el resultado, entonces requieres tiempo. Pueden ser estudios de cohortes que necesites de 4 meses, un semestre, 6 meses, un año, inclusive años. El estudio de Framingham, por ejemplo, es un estudio de cohortes que ha requerido de años, incluso están siguiendo a la siguiente generación. Cuidado con este diseño, que dentro de los estudios observacionales es uno de los diseños que te genera la mejor evidencia, pero a su vez evalúen la viabilidad. Tengo un año, sí, si te estás planteando hacer un estudio de cohortes que te demanda 4 meses, 6 meses, no tendría mayor problema si le pones el punch y las ganas. Pero si te estás planteando un estudio de cohortes porque te gusta que genere dentro de los estudios observacionales una de las mejores evidencias, cuidado, porque dentro de la viabilidad y la factibilidad te puede jugar una mala pasada en un curso de un año. No es inviable hacer estudios de cohortes teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta el recurso. Si tengan en presente de que los estudios de cohortes van a ser más costosos, requieren de seguimiento, probablemente tienes que requerir más recurso humano, etc. Y podría señalar que estas ventajas y desventajas, ¿no? Como les decía, dentro de los estudios observacionales no están ubicadas a la altura de los estudios de ensayos clínicos en la pirámide de evidencia, están por debajo, pero dentro de los estudios observacionales están en la cúspide. Son menos propensos a sesgos en comparación con otros diseños de estudios observacionales, y dentro de los observacionales son los que generan la mejor evidencia posible. ¿Pueden abordar varios resultados? Sí, porque partes de la exposición y una misma exposición puede generar más de un posible resultado. Entonces puedes abordar varios resultados.
El estudio de cohorte retrospectivo o histórico puede ser relativamente económico y rápido, claro, porque tanto la exposición y el resultado ya sucedieron y este estudio de cohorte retrospectivo histórico suele ser más rápido que el cohorte tradicional, suele ser más económico que el cohorte tradicional, ¿no? Que el cohorte tradicional. Pero tengan cuidado con eso, ¿sí? Otro aspecto, ya como desventaja, la pérdida de seguimiento es una pérdida potencial de sesgo, ¿no? Mucho cuidado, porque como vas a hacer seguimiento en esos 6 meses, muchos de tus participantes incluidos en uno u otro grupo se te pueden perder en el camino, pueden dejar de participar, pueden simplemente viajar, mudarse, enfermarse por otras cosas. Hay una pérdida, ojo con eso. El típico, el estudio de cohorte prospectivo, que es el clásico estudio de cohortes, es más costoso, ¿no? Te demanda más dinero que otros estudios observacionales. Es más lento, ya les dije. Y si el grupo expuesto es seguido más de cerca que el grupo no expuesto, eso es un aspecto del investigador que debe evitar, ¿no? Cuando hace un estudio de cohortes le pone más atención al grupo expuesto, no tanto al grupo control, al grupo no expuesto. Como le pone más atención al grupo expuesto, puede identificar más casos en este grupo, y en el grupo no expuesto, como no le pone mucha atención, identifica menos casos de los que hay. Y esto sí es un problema porque te genera un sesgo de medición. Ojo con esto. Entonces, estos son los criterios que hay que tener en un estudio de cohortes. Y su primo hermano, digamos, del estudio de cohortes, dentro de los estudios observacionales, viene a ser el estudio de casos y controles. La diferencia es que aquí no se parte de la exposición al resultado, sino que en esa direccionalidad se va del resultado a la exposición. La direccionalidad es hacia atrás. Los estudios de casos y controles también pueden ser retrospectivos o prospectivos. Recuerden que lo prospectivo y retrospectivo es el resultado ya sucedió o recién se va a dar. Pero la direccionalidad, que es lo que manda, los estudios de casos y controles parten del resultado y van hacia la exposición. Por eso la direccionalidad es hacia atrás. Generalmente el típico diseño de casos y controles suele ser retrospectivo. Cuando uno realiza el estudio, el resultado ya sucedió, la exposición ya sucedió. Parto de mi resultado, de mis casos y controles, los identifico muy bien, ya los tengo identificados, y lo que trato de ver en el pasado es la exposición. ¿Cuántos de esos casos estuvieron expuestos? ¿Cuántos no? ¿Cuántos de esos controles estuvieron expuestos? ¿Cuántos no? Dentro de las ventajas y desventajas, como ya sucedieron ambos hechos en el estudio típico de casos y controles, son más baratos y rápidos que los estudios de cohortes usualmente. Se puede obtener un número suficiente de casos cuando se estudian enfermedades crónicas raras o con periodos de latencia prolongados. Claro, si son enfermedades crónicas, puedes tener bastantes casos y buscar su control idóneo. Si son enfermedades raras, deberías tender a hacer un estudio de casos y controles. Porque es una enfermedad rara, ya estás partiendo por lo difícil, ya identifiqué a los enfermos y a los sanos, ya los tengo, a los enfermos y su grupo control. Pero si estuviera haciendo un estudio de cohortes, como es una enfermedad rara, tengo que seguir mucho tiempo a los participantes para encontrar un caso, porque la enfermedad es rara, el seguimiento es muy largo, no me conviene, no es muy viable, factible hacer un estudio de cohortes con enfermedades raras, pero en un estudio de casos y controles sí, más bien es lo recomendado, ya tengo mis pacientes con esta enfermedad rara y ahora veo a qué estuvieron expuestos. Tiende a requerir los estudios de casos y controles una muestra más pequeña que otros diseños como los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes requieren más muestra. ¿Puede evaluar el efecto de varias exposiciones? Sí. Mientras que el estudio de cohortes parte de una exposición bien identificada, o dos de ser el caso, y puede evaluar varios desenlaces o resultados, porque esta exposición puede desencadenarme más de un desenlace o resultado. Los estudios de casos y controles no. Ellos parten de una patología, entonces de un solo desenlace, es lo típico, y más bien van a poder identificar varias exposiciones, ¿no? Más de una exposición se podría estudiar. Entonces esa es la diferencia también entre ambos diseños. Ojo, no permite estimar directamente el riesgo de enfermedad. Los estudios de cohortes, el indicador estadístico que suelen utilizar es el riesgo relativo. Pero el riesgo relativo, si hacen un poco de memoria, no es otra cosa que la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos.
Y para determinar incidencia hablo de casos nuevos. Como los estudios de cohorte son prospectivos usualmente, entonces sí puedo hablar de casos nuevos, porque los casos se van a suceder. En cambio, en un estudio de casos y controles yo no tengo casos nuevos. Parto del presente y voy hacia el pasado. Voy básicamente de la patología a la exposición. Como no tengo casos nuevos, no puedo calcular incidencia. Si no calculo incidencia, no puedo calcular riesgo relativo. Lo que permite es calcular de manera indirecta ese riesgo a través del OR, odds ratio. Por eso señala que no permite estimar directamente el riesgo de enfermedad. Estos estudios son más susceptibles de sesgo de selección, ya que la exposición se ha producido antes de que se seleccionen los casos y controles y puede haber sesgo de memoria y otros aspectos. En sesgo de información, uno tiene que confiar que cómo determino esa exposición, quién no objetivamente. A veces son historia clínica, fichas, y esas historias clínicas no pueden estar, la información es de dudosa objetividad, o la fuente que estoy utilizando, cuán confiables son. Y finalmente no son eficientes para estudiar exposiciones raras. Ya les mencioné, ¿no? Exposiciones raras, no. Enfermedades raras, sí. Exposiciones raras para los estudios de cohortes. Enfermedades raras para los estudios de casos y control. Otro típico, un diseño típico también a tocar es el estudio transversal, ¿no? Y como hemos mencionado ya previamente, los participantes pertenecen a un punto fijo o periodo corto de tiempo, lo que le llaman una fotografía, una captura instantánea, ¿no? Aquí ya les había mencionado respecto a la direccionalidad, no se puede determinar exactamente los puntos de exposición, enfermedad, exposición. Ambos son evaluados de forma simultánea. Se carece de temporalidad, por eso que el estudio transversal básicamente es un estudio descriptivo, es un estudio observacional, no experimental para nada, es un estudio observacional, descriptivo y considerada como una instantánea. Hacer un estudio así como esto, un caso típico, la aplicación de un cuestionario, son básicamente más baratos, más rápidos. Se pueden considerar en un mismo momento varias exposiciones, varias enfermedades. Sirven para generar hipótesis. No se puede establecer si la exposición precedió a la enfermedad o la enfermedad influyó en la exposición como una desventaja. Ya lo hemos mencionado, ya lo he explicado. ¿Hay posible sesgo ya que solo los sobrevivientes están disponibles en el estudio? Sí, porque si varios fallecieron, cuando el estudio se hace en un estudio transversal, los que ya fallecieron no son parte de tu análisis, no los contabilizas porque trabajas con los vivos y esto puede llevarte a un sesgo. Puede subrepresentar enfermedades de corta duración también. Es muy útil los estudios transversales cuando las patologías suelen ser de larga data. Entonces tiene esto como desventajas, pero tiene unas fortalezas. Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada diseño, ustedes van a tener que seleccionar y la que les permita responder la pregunta de investigación y alcanzar sus metas u objetivos trazados en el protocolo. El otro es un estudio ecológico, ¿no? También otros autores le llaman estudio correlacional. La unidad de análisis aquí no es una persona, no es un participante. No llega a ser un individuo, es un grupo. La unidad de análisis es un grupo. Y si vemos el gráfico, nos permite determinar eso. Como yo no tengo datos por cada individuo, sino tengo por el grupo, yo puedo saber del total del grupo cuántos estuvieron expuestos. Sí puedo saber cuántos estuvieron expuestos, pero del total. O sea, expuestos total, sí. De todos los casos dentro de ese grupo, de todo ese grupo, cuántos fueron casos, puedo saber el total. También puedo saber el total de casos, puedo saber el total de expuestos. Pero no puedo saber cuáles de los expuestos fueron casos y cuáles no. Porque como no tengo información individual, no puedo decir quién de los expuestos fue caso, quién de los no expuestos fue caso y así sucesivamente. Lo único que yo tengo, hubo un total de expuestos y hay un total de casos. Punto. Estudio correlacional. Mi unidad de análisis es un grupo, no es un individuo. Ojo con eso. Estos son súper rápidos, económicos para hacer investigaciones. Acá se puede usar, como les digo, correlación. El R de Pearson, Spearman. Son muy útiles para generar hipótesis, al igual que los estudios transversales.
Como desventaja podríamos señalar que no podemos llegar a hacer inferencias a la persona, al individuo, por lo ya dicho, y las conclusiones obtenidas a partir de estudios ecológicos no se pueden atribuir a los individuos, porque si lo haces estarías en la falacia ecológica, ¿no? Es un estudio rápido y sugeriría que tengan en cuenta este diseño como tanto al diseño transversal y al ecológico como dos posibles diseños muy útiles para pregrado, considerando el tiempo para realizar una tesis. Sugiero personalmente que tengan en cuenta estos dos diseños dentro de su perspectiva. Reitero, no estoy invalidando que hay un diseño de casos y controles o un diseño de cohortes. Lo pueden hacer, pero estos dos diseños son más viables, más rápidos, más baratos. Alguien podría decir, sí, pero te generan dentro de la pirámide de la evidencia, están por abajo. ¿De acuerdo? Entonces, sopesando todo eso, decidan, pero mi sugerencia está dada. Antes de este diagrama resumen, diríamos que no son todos los diseños habidos y por haber, ¿no? Hay otros diseños como revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas usualmente no están hechas para ser realizados por una o dos personas, a menos que tengan una alta experticia. Suelen ser un equipo quienes realizan las revisiones sistemáticas. No es un diseño que yo recomendaría para que hagan en la tesis. Reitero, no imposibilita que alguien quiera hacerlo, se muera por hacerlo y me dicen, no, ya un docente me tiró abajo. Puedes hacerlo, pero ten en cuenta lo que te señalo, la factibilidad y la viabilidad. Ya me pasó en una ocasión que una de mis alumnas quiso hacer una revisión sistemática y hasta donde yo sé todavía pudo hacer su protocolo, pero no llegó a ejecutarlo adecuadamente. Y a pesar de que se le había comentado que le dedique mucho tiempo, porque se está metiendo en diseño que le va a demandar tiempo, trabajo, y las revisiones sistemáticas hay que ser muy precisos, tanto en la búsqueda, encontrar la información, etcétera, etcétera. Entonces, considerando que la clásica frase que suelen dar muchos de los alumnos porque tienen muchas responsabilidades en otros cursos, exámenes, y no suelen dedicarle el tiempo respectivo a este curso, no es algo que aconsejaría. Hay otros diseños que no estamos tocando, como los estudios bibliométricos, que también pueden ser claramente un diseño muy viable, factible para hacer una tesis. Ya podría ser discutido con su docente de turno. Y así podríamos señalar a algunos diseños como, por ejemplo, transversales, como análisis de fuentes secundarias también, ¿no? La ENDES, por ejemplo, el ENAO, que están disponibles en el INEI, son fuentes de bases de datos muy interesantes, con una ficha técnica muy bien detallada. El cuestionario está disponible y se pueden plantear investigaciones de estas fuentes de datos secundarias o trabajar con cualquier otra fuente de datos secundaria, etcétera. Los diseños, en realidad, los que están escritos en el libro son los más típicos, los más clásicos, pero inclusive el investigador puede seguir siendo muy creativo y generando nuevos diseños. No son una horma que solo son los que existen y no puedo salir de esos diseños. No puede ir mezclando. Incluso no les he hablado de algunos híbridos. Hay diseños que son híbridos, que ya no voy a mencionarlos, pero con lo que he tocado creo que es más que suficiente. Haciendo un resumen, podríamos decir que los diseños, y mezclando los diferentes criterios, dentro de los diseños se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿no? Experimentales y observacionales. Experimentales, como ejemplo, los ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios, que de por sí todos estos diseños suelen ser analíticos. Pero los observacionales, que no controlan los factores, el experimental sí, se pueden dividir a su vez en analíticos y descriptivos claramente, ¿no? Analíticos, los dos diseños que hemos discutido en las diapositivas previas, muy típicas, descritas en todos los textos, que son de cohortes y casos y controles. Y dentro de los descriptivos, que viene a ser desde un reporte de casos, serie de casos, estudios ecológicos, que ya lo hemos mencionado, estudios transversales, que lo hemos mencionado, y ahí pueden entrar otros diseños, como un estudio bibliométrico, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un resumen que les puedo mencionar. Tienen una guía en el aula virtual de cómo elaborar un protocolo. Vean un poco lo que les pide para lo que viene a ser diseño
Y con eso ya voy cerrando esta ponencia que les he tratado de mencionar lo más general e importante de. Estas son las dos fuentes de información. Tengo los dos textos en electrónico. El segundo muy interesante para leerlo de principio a fin. Si a alguien le gusta la investigación, no cuenta con este texto, se lo puedo facilitar. Desde ya, muchísimas gracias por la atención prestada y será hasta otra oportunidad y con los alumnos, con mi grupo, podemos discutir esto en clase, ¿no? Buenas noches.